Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy, episodio 21, vamos a hablar de todo, acciones que nos pidieron, índices, commodities, Bitcoin, de todo. Y siguiendo con los juegos, estén atentos que al final del video les voy a mostrar una pregunta a ver si pueden responderla en un solo intento. Empecemos. Vamos a empezar viendo una compresión diaria del índice Standard & Poor's, donde se visualiza la última semana representada con las últimas 5 velas. Ahí observamos cómo durante esta semana ha quebrado la línea de contratendencia, recuperando una zona de soporte importante. A los alcistas les ha gustado mucho este movimiento y la carta asignada es la carta de muy buena compresión semanal. El Dow Jones, en su análisis en compresión 4 horas, nos deja de manifiesto su rebote en la media móvil de 200 que planteábamos en el episodio de la semana pasada. Al igual que el S&P, este índice también ha sabido recuperar una zona de soporte muy importante. El índice Nasdaq también ha logrado durante esta semana revertir en parte la caída con una debilidad al alza el día viernes luego de darse a conocer la noticia sobre Trump y su hisopado positivo al COVID-19. Asigno la carta del estudiante para poder ampliar el análisis con dos herramientas de Fibonacci: retroceso de Fibonacci por un lado y extensión de Fibonacci por otro. El retroceso de Fibonacci en color negro nos permitirá entender dónde nos encontramos situados frente al movimiento contratendencial de corto plazo. Al no poder quebrar el 0,5 de Fibonacci, podríamos plantear un escenario bajista, entendiendo que de aquí podría continuar la baja y entonces utilizar la herramienta de extensión de Fibonacci que nos permite por medio de 3 puntos entender los objetivos posibles. Estos objetivos estarían asociados a objetivos de ondas de Elliott, donde por ejemplo 0,618 o 1 serían posibles ondas C, y el 1,618 podría plantear una probable extensión de una onda 3 a la baja. Si el precio no llegara a ser un nuevo mínimo y por el contrario realizaría un nuevo máximo, podríamos descartar este planteo y continuar con una hipótesis alcista. Así como semanas atrás hablábamos de la media móvil de 200 diaria como soporte de las acciones de Coca-Cola, es ahora que podríamos decir lo mismo pero a la inversa. Durante las últimas 5 velas diarias que representan esta semana corriente, podemos observar cómo las 5 tienen mechas superiores como rechazo alcista, convirtiendo a la media móvil en una clara resistencia. Si la pregunta es, ¿esto significa que el activo va a bajar?, la respuesta sería que no. No sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que las probabilidades mayores se encuentran en una visión bajista, pero eso no quita que el planteo pueda ser revertido. Por lo pronto, esta semana la carta asignada es la carta de El Freno. Si miramos las acciones de Google, podemos ver una reacción del precio en la media móvil de 200 diaria y su impacto en la zona de resistencia. Lo que sí queda claro en el gráfico es la línea de tendencia interna marcada en rojo que converge con la media móvil de 200. Esto representa la zona clave a mantener. La carta asignada entonces es la carta de precaución. Y hablando de convergencias, la semana pasada hablábamos de la reacción del precio de las acciones de Alibaba en una zona clave de convergencia de soporte y línea de tendencia. Esto fue confirmado durante esta semana con un rendimiento de un casi 10%. Gran semana para las acciones de Alibaba, a las cuales les asigno la carta de El Resorte.
y el aclamado por el público, el activo que tanto solicitaron finalmente hace su aparición acá en compresión semanal. Estoy hablando de las acciones de Walmart. Y justamente lo interesante del activo se puede ver en compresión semanal. Más allá de la zona de soporte claramente marcada en el gráfico, lo que debemos seguir de cerca es la inclinación de sus líneas de tendencia. Las líneas de tendencia de largo plazo marcan la clara tendencia alcista de fondo. Sin embargo, la línea de tendencia de aceleración de corto plazo mantiene una inclinación que se debe seguir muy de cerca con un claro stop loss si el precio decidiera darse vuelta en sentido contrario. Si hay algo que caracteriza a este activo es la volatilidad. Como siempre digo, cada activo tiene su propio comportamiento. Entenderlo resulta clave para operar de la mejor manera posible. Si hay alguien que sabía que la empresa fabricante de juguetes Hasbro cotizaba en la bolsa de valores, que comente en este video porque ese no es mi caso. Pero han pedido el análisis del activo y acá lo tenemos. Si la miramos en un timeframe mensual, podemos observar que el precio se encuentra frente a una resistencia muy fuerte, la cual podría auspiciar de pullback. La carta asignada es la carta del interrogante. Juan Salas nos pide el análisis del Bank of America y la carta asignada va a ser la carta del terreno resbaladizo. Porque más allá de que se pueda encontrar en una zona de soporte, en el corto plazo ha mostrado impactos bajistas en la media móvil de 200 ruedas diarias y quiebra además de una línea de tendencia con 4 puntos de impacto. Mucho cuidado, porque como bien decía, el terreno está resbaladizo. Vamos a hacernos un espacio para hablar de dos activos vinculados al mundo de los cruceros. Arriba tenemos las acciones de Royal Caribbean y abajo de Carnival. Asigno la carta de la película para mirar ambos activos en el largo plazo con visión mensual. Ambos activos plantean similitudes y diferencias. En ambos casos vemos una gran caída debido a la pandemia y un incremento de volumen durante las últimas semanas. Sin embargo, Royal Caribbean marca una recuperación aún mejor que las de Carnival, que incluso sus acciones caían previo a la pandemia. En ambos activos están marcadas dos zonas claves de soporte y resistencia. Mientras que Royal Caribbean se encuentra por arriba de esta zona, Carnival se encuentra por debajo. Otra posibilidad es que Carnival se encuentre retrasada en el sector. Seguiremos de cerca el rubro para poder ver cómo continúa esta película. Brasil nos pone el termómetro de su movimiento. El quiebre a la baja de su índice es clave para entender los movimientos de sus activos. Al ver a PBR, vemos cómo esa triangulación quebró a la baja y quedamos a la espera de alguna reacción. Lo mismo si miramos las acciones del Banco Bradesco con el ticker BBD. Otra herramienta que nos permite el análisis técnico es la canalización, que en este caso se comienza con el planteo de los dos máximos descendentes. En este caso, vemos vulnerado el canal a baja marcando también un indicio bajista, más mirando la última vela diaria. Seguiremos de cerca para ver si el país en su conjunto logra dar un movimiento inverso. Y llegó el momento del análisis del Bitcoin en el mediano plazo. Observamos que el precio ha logrado quebrar las dos contratendencias importantes que planteaba el activo. Y también, semana a semana, se sigue manteniendo con algunas dificultades por sobre la zona de los 10.400 marcada en el gráfico. Podemos ver cómo la media móvil de 200 semanal se aproxima lentamente y ya se encuentra próxima a la zona del 61.8 de todo el retroceso del último swing. En el pasado, esta media ha sabido auspiciar de claro soporte alcista.
Es por esto que de alguna manera resulta relevante su acercamiento y los 3 niveles destacados de Fibonacci en caso de que el precio decida retroceder. La carta de la doble cara suena ideal para el petróleo en estos precios. Podemos observar cómo ha quebrado a la baja la media móvil de 200 diaria nuevamente, pero que a su vez ha logrado conformar una zona de soporte interesante que será relevante de cara al futuro del commodity. El Merval en pesos está en la mira. Luego del claro rebote en la media móvil de 200 diaria, se ha logrado dar vuelta y terminó el día viernes encarando hacia la zona de los 44.000 puntos. Y ya que hablamos del Merval, esta semana se nos fue Quino, un gran humorista gráfico de la cultura argentina referente durante mi infancia, y aquí les dejo mi reconocimiento que publiqué en las redes sociales vinculando una de sus viñetas con un gráfico del Merval. Les dejo la carta del comodín para invitarlos a seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram y obviamente a suscribirse al canal de YouTube. Volviendo al análisis de activos en pesos, en el caso de las acciones de Galicia asigno la carta del enjaulado porque claramente el precio quedó aprisionado a la espera de una definición. Lo mismo podemos decir con las acciones de YPF en pesos, donde vemos cómo la media móvil de 200 semanal auspició de soporte, pero una zona de resistencia no dejó que el rebote fuera mayor. Y también enjaulado el activo Cablevisión en la zona de resistencia y línea de tendencia. Está claro que una buena cantidad de activos están esperando la definición que hablábamos del Merval cotizado en pesos previamente. Sin embargo, existen activos que se ponen atractivos por su movimiento. La semana pasada hablábamos de Holcim y esta semana les traigo las acciones de Agro con un movimiento parecido, con una ruptura de una zona fuerte de resistencia de largo plazo y realizando quizás lo que se denomina como un throwback. Suena entonces la alarma de las acciones de Agro. También sonó la alarma de las acciones de Pampa Energía en pesos porque durante esta semana, el día viernes para ser más exacto, ha logrado realizar máximos históricos. El volumen no es lo esperado, pero es un movimiento que los alcistas estaban esperando. Deberíamos ver la confirmación en los próximos días y seguramente lo veremos en los próximos episodios de Compresión Semanal. Pasando al Merval en dólares, vamos a asignarle la carta del descanso, porque durante la semana no hemos visto grandes cambios en la cotización del índice. Una pequeña lateralización a la espera de alguna definición. Si observamos el ADR del Banco Galicia, vemos un gráfico parecido con la resistencia fuerte por arriba, clave para pensar en un movimiento alcista. Pampa Energía en su ADR con un movimiento que representa un pullback al canal quebrado. De confirmarse este movimiento, el precio debería darse vuelta en dirección bajista. Incluso en las acciones de YPF tampoco hemos visto un movimiento considerable durante esta semana. Y algo interesante que podemos destacar es que existen varios activos ADRs argentinos en las zonas de mínimos de la tendencia bajista iniciada en el año 2018. El movimiento es interesante porque los precios logran por el momento mantenerse en la zona. Como bien se dice en el análisis técnico, lo importante es acompañar al precio, así que debemos seguir de cerca cuál sea el próximo movimiento. ¿Soportará el precio por esta zona o perforará la baja?
Lo bueno de tener varios activos en la mira es que podemos ver si alguno nos da un indicio adelantado para poder sacar así una conclusión en conjunto más allá de un análisis individual. Y algo interesante esta semana es ver el movimiento del peso argentino frente al dólar. Ya hemos hablado mucho sobre lo que sucede cuando el precio se acerca a la media móvil de 200 en compresión 4 horas en el dólar CCL. Pero en este caso, algo que podemos analizar es cuánto se puede alejar el precio de esta media. Como bien dice la frase, mirando el pasado podemos entender el futuro. Y es aquí donde vemos cómo en el mes de mayo el precio se había alejado un 45% de la media. Si traspolamos ese porcentaje a los precios de hoy, nos encontramos con que el precio se podría ir acercando a los 180 pesos. Esto nos sirve para poder entender el potencial de un activo de acuerdo a sus tipos de movimiento. En este caso lo pudimos ver en el peso argentino frente al dólar. La carta asignada es la eterna picante. ¿Y pudieron verlo? Uno de los activos tenía un mazo de cartas verde. Espero sus comentarios para ver si pudieron verlo. Bueno, y esto fue Compresión Semanal. Y les dejo el video de la semana pasada por si no lo vieron y otro que le puede llegar a ser de interés. Recuerden darle me gusta al video y suscribirse al canal de YouTube que me ayuda a seguir con este tipo de contenidos. También obviamente pueden seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.